En los anales de la historia galáctica existen momentos en los que las decisiones no se toman por valentía, ni por estrategia, ni siquiera por esperanza. Se toman porque no queda otra opción. Y este fue uno de esos momentos. Durante siglos, el Consejo de los Mundos Unidos intentó mantener un delicado equilibrio de poder. Más de 50 especies, diversas en pensamiento, biología y cultura, se aferraban a una alianza frágil que prometía paz y prosperidad. Pero la paz, en la galaxia, es siempre un espejismo que se disuelve en cuanto alguien ambiciona más de lo que le corresponde. Ese alguien, esta vez, fue el Imperio Cart. Los Cart eran implacables. Guerreros biotecnológicos, fusionados con armaduras vivientes que respiraban con ellos, sentían con ellos y morían con ellos. A cada planeta que conquistaban lo convertían en una fábrica de guerra. No negociaban, no se rendían, no tenían compasión. En apenas 2 décadas habían devorado 1/3 del brazo de Orión, borrando de los mapas a especies enteras. El Consejo intentó detenerlos. Enviaron flotas conjuntas, ejércitos combinados, tratados, amenazas. Nada funcionó. La supremacía de los Cart era absoluta. Y así, el Consejo convocó una sesión de emergencia. Yo estuve allí, observando desde las gradas de cristal del gran anillo de Helios. El aire estaba cargado de desesperación, un silencio nervioso que solo se rompía con los ecos metálicos de las armaduras ceremoniales de los guardias. Fue entonces cuando la consejera Tevara, con su voz grave y medida, pronunció las palabras que helaron la sangre de todos. Solo queda una opción. Los murmullos crecieron como una tormenta. Todos sabíamos a qué se refería. Había una ley no escrita, un acuerdo silencioso entre las especies, jamás recurrir a los humanos. Familia. Este es un proyecto en el que he puesto todo mi corazón. Es solo el inicio de un viaje épico, y quiero que tú seas parte desde el comienzo. La humanidad, ese nombre aún bastaba para provocar escalofríos. Hacía siglos, en las primeras exploraciones interestelares, los humanos habían entrado en contacto con la comunidad galáctica. Lo que siguió fue un desastre. Ellos no comprendían, o más bien, no aceptaban las reglas. Mientras otras especies luchaban con honor, limitando armas prohibidas, respetando treguas, siguiendo los códigos que hacían soportable la guerra, los humanos rompían cada norma con frialdad. Usaban armas químicas y biológicas, sembraban trampas crueles, infiltraban agentes suicidas, atacaban incluso en días sagrados de tregua. No distinguían entre frente y retaguardia. Y lo peor de todo, parecían disfrutarlo. Las crónicas hablaban de una sola flota humana enfrentando a 3 coaliciones enteras, y resistiendo. De soldados humanos que, aun desarmados, se lanzaban contra enemigos mucho más grandes y los derribaban con pura furia. De planetas que preferían destruirse a sí mismos antes que caer en sus manos. Finalmente, el Consejo decidió lo impensable, aislar a la humanidad. Sellaron sus rutas estelares, destruyeron los portales que llevaban a la Tierra y les prohibieron toda tecnología interestelar. Los dejaron atrapados en su mundo azul, vigilados en secreto, condenados al olvido. Y sin embargo, ahora, con los Cart a las puertas del núcleo, esa prohibición parecía un lujo que no podían permitirse. El erudito Alien Boor, de la especie Drak, se levantó entre los delegados. Su figura alta y delgada, cubierta por túnicas de plata, temblaba al hablar, pero su voz fue clara. Si los Cart no pueden ser derrotados por nosotros, debemos recurrir a quienes nunca conocieron la derrota. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a pronunciar la palabra, pero todos la pensamos. Humanos. Algunos gritaron en protesta. Otros abandonaron la sala. Pero poco a poco, la desesperación se impuso a la moralidad. Los Cart no respetaban las leyes de guerra. Entonces, ¿por qué seguir respetándolas nosotros? Finalmente, la moción fue aprobada. Por primera vez en 4 siglos, se abriría un corredor hacia la Tierra. Alien fue designado como emisario. Su misión era simple en papel, pero suicida en realidad: viajar a la Tierra, contactar a los humanos y convencerlos de luchar por nosotros. Nadie sabía cómo reaccionaría.
Nadie sabía si aún eran los mismos monstruos que habían aterrado a la galaxia, o si, en su encierro, se habían vuelto aún peores. Recuerdo el momento en que la nave Eclipse partió desde Helios. Un pequeño punto de luz deslizándose hacia lo desconocido. Algunos lo vieron como la chispa de la salvación. Otros, como el inicio de nuestra condena. Yo, en lo profundo de mi corazón, supe una cosa: una vez que se despierta la humanidad, nunca vuelve a dormir. El viaje hacia la Tierra no fue largo en términos astronómicos, pero cada instante pesaba sobre los hombros de Alienborg como si se tratara de siglos. A bordo del Eclipse, el silencio se hacía insoportable. La tripulación, compuesta por 5 razas distintas, apenas intercambiaba palabras. No era simple tensión diplomática, era miedo. Miedo al lugar al que se dirigían. Los archivos sobre la humanidad habían sido sellados por generaciones. Nadie en la tripulación había visto jamás a un humano cara a cara. Todo lo que sabían eran relatos, soldados que luchaban hasta después de morir, capitanes que sacrificaban planetas enteros con tal de arrastrar al enemigo al abismo, ejércitos que convertían la desesperación en fuerza bruta. Eran la única especie de la que se hablaba en susurros, como si nombrarlos en voz alta pudiera atraerlos. La Eclipse descendió por el corredor recién abierto en el espacio, un pasaje oculto por siglos. Al otro lado, el sistema solar brillaba con una familiaridad inquietante. El sol amarillo, los planetas girando en su danza eterna, y allí, suspendida en la penumbra cósmica, la joya azul, la Tierra. «Se ve hermosa», susurró la piloto Tirra, una feliniana de ojos dorados. «Sí», respondió Alien, con la voz apagada. También lo era cuando arrasaron con media galaxia. La nave penetró en la atmósfera terrestre, ocultándose tras sistemas de sigilo para evitar levantar sospechas inmediatas. Desde arriba, contemplaron continentes iluminados por ciudades titilantes, océanos inmensos, montañas nevadas. El planeta no parecía un mundo de monstruos, sino un santuario vibrante de vida. Pero Alien sabía que las apariencias engañaban. El aterrizaje fue forzoso en un valle boscoso de lo que alguna vez llamaron América del Norte. La nave se ocultó bajo un manto holográfico, y el equipo descendió. El aire era denso, cargado de aromas húmedos, con un oxígeno demasiado puro para sus pulmones acostumbrados a atmósferas filtradas. No tuvieron que esperar mucho. Alrededor de ellos, como sombras surgidas de la nada, aparecieron figuras humanas. Hombres y mujeres vestidos con ropas tácticas, portando armas que parecían simples comparadas con la tecnología galáctica, pero que transmitían un aura de letalidad. Movimientos precisos, miradas frías. Ninguno parecía nervioso. Ninguno parecía sorprendido. «Ya sabían que vendríamos», murmuró Alien, horrorizado. Un hombre dio un paso al frente. Su cabello era corto, grisáceo en las sienes, su rostro endurecido por cicatrices. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más impresionaba, una mezcla de cálculo, ira contenida y algo que Alien solo pudo identificar como hambre. «Soy el capitán Marcus Kane», dijo en un idioma que no debería comprender, pero que Alien entendió gracias a los traductores universales. Sin embargo, la cadencia de su voz lo atravesó como cuchillas. «Y ustedes no son bienvenidos aquí». Alien intentó hablar con calma. «Venimos en nombre del Consejo de los Mundos Unidos. La galaxia enfrenta una amenaza común. El Imperio Cart se extiende sin control. Necesitamos su ayuda». Kane lo observó en silencio, sin un solo gesto. Los demás humanos, armados, rodearon a la delegación como depredadores evaluando a su presa. Finalmente, el capitán soltó una risa seca. «La galaxia necesita nuestra ayuda». Su tono era casi burlón, pero tras él había una sombra oscura. «Hace siglos nos sellaron aquí. Nos llamaron monstruos. Nos arrebataron nuestras rutas estelares, destruyeron nuestras flotas, y nos condenaron a este mundo como a bestias enjauladas. Y ahora vienen a pedirnos ayuda». Las palabras resonaron como un golpe. Nadie del equipo respondió. No había excusa posible. Marcus Kane caminó lentamente hacia Alien, hasta quedar frente a él. Lo superaba en tamaño, en presencia,
en una intensidad casi insoportable. Dime, diplomático, ¿qué nos ofrece la galaxia a cambio de nuestra sangre? Alien respiró hondo. Sabía que no podía mentir. Supervivencia. Si los Card vencen, no habrá mundos libres que queden. No habrá galaxia que gobernar. Ellos destruirán todo. Por un instante, el silencio reinó. Entonces, un murmullo recorrió a los humanos reunidos. Una mujer de cabello oscuro, con uniforme militar sin insignias, dio un paso adelante. Los Card no son nada nuevo. Cualquier imperio cree que puede gobernar con miedo. Pero nosotros inventamos el miedo. Kane asintió. Ella es la sargento Elena Ríos. Si hay algo que deben entender es esto, los humanos no luchamos por altruismo. Nunca lo hicimos. Luchamos porque amamos la guerra tanto como odiamos perderla. Alien sintió un escalofrío. En esas palabras, comprendió la verdad que los registros jamás pudieron transmitir. La humanidad no era simplemente brutal. Era adicta al conflicto. Y aún así, no había otra opción. Con voz firme, Alien pronunció lo que marcaría el inicio de una nueva era. Entonces, lucharán con nosotros. Kane lo miró fijamente, luego sonrió, una sonrisa que no contenía alegría, solo desafío. Lucharemos. Pero no lo olviden, diplomático, cuando desatan a los humanos, no pueden controlarlos. El acuerdo no fue firmado en papeles ni sellado con símbolos galácticos. Los humanos no necesitaban ceremonias. Bastó con un apretón de manos de Marcus Kane, seco y duro como un martillo, para que alguien comprendiera que la galaxia acababa de cruzar un umbral sin retorno. Los días siguientes revelaron lo que más temía: los humanos nunca habían estado inactivos. Aunque privados de rutas estelares, habían desarrollado tecnología en secreto, oculta en los pliegues de su propio planeta. Los cielos de la Tierra no estaban adornados solo con satélites civiles, había enjambres de drones invisibles orbitando en silencio, cañones cinéticos disfrazados como estaciones de telecomunicación, y bajo las montañas y océanos se ocultaban arsenales que ninguna otra especie habría imaginado. Creímos que los teníamos aislados, murmuró Alien mientras observaba una red de hangares subterráneos activarse. Pero nunca dejaron de prepararse. Elena Río lo escuchó, sin apartar la vista de un grupo de soldados humanos entrenando. No eran simplemente disciplinados, eran despiadados consigo mismos. Corrían hasta caer, sangraban en silencio, se levantaban y seguían. Aislados. Dijo ella, con una sonrisa que parecía un corte de cuchillo. Lo único que hicieron fue darnos tiempo. Tiempo para perfeccionarnos. Tiempo para odiarlos más. En una vasta instalación oculta bajo el océano Atlántico, Alien vio por primera vez la nave que sería el estandarte de su alianza, la Valkyrie. No se parecía a ninguna construcción galáctica. Mientras las naves del Consejo eran elegantes, simétricas, diseñadas con un sentido artístico que reflejaba siglos de diplomacia, la Valkyrie era una aberración de metal negro y ángulos agresivos. Un leviatán armado con cañones de masa, lanzadores de misiles de fisión, armas de pulso electromagnético y algo que Alien no pudo identificar, pero que lo hizo retroceder con un instinto primitivo de terror. Kane notó su reacción y habló con calma, casi con orgullo. La construimos a partir de lo que recordábamos de las flotas antiguas. Sin las restricciones del Consejo. Sin límites éticos. La diseñamos para un propósito: exterminar al enemigo. Alien se atrevió a preguntar. ¿Y si el enemigo son ustedes? Kane lo miró con frialdad. Entonces, diplomático, nada podrá salvarlos. Durante semanas, Alien permaneció entre ellos, intentando comprender cómo funcionaban. Cuanto más aprendía, más comprendía por qué el Consejo los había encerrado. Los humanos no eran simplemente guerreros. Eran inventores del caos. Donde otras especies buscaban equilibrio, ellos buscaban ventaja. Donde otros retrocedían, ellos atacaban con mayor violencia. Había historias que se contaban entre susurros en los pasillos de la base. De soldados que atravesaban desiertos sin agua durante días solo para tender una emboscada. De escuadrones que fingían rendirse para masacrar al enemigo confiado.
de ejércitos que celebraban la guerra como si fuera un festival. Lo que más perturbaba a Alien no era la brutalidad, sino la pasión. Los humanos querían luchar. Una noche, mientras observaban desde la cubierta de la Valquirie el ascenso hacia la atmósfera, Alien no pudo contenerse y preguntó: ¿por qué lo hacen? Si fueron traicionados, si fueron condenados, ¿por qué aceptar ayudar a quienes los despreciaron? Marcus Kane encendió un cigarro, dejando que la brasa iluminara sus cicatrices. Porque la guerra es nuestra naturaleza. No necesitamos razones para luchar. Pero cuando alguien nos da un enemigo digno, entonces nos volvemos imparables. Elena Ríos añadió con voz baja, casi solemne. Y los Carta acaban de darnos el enemigo perfecto. Alien comprendió entonces el verdadero horror. No habían convencido a los humanos de luchar. Simplemente les habían dado permiso. Los preparativos culminaron con un espectáculo que aún hoy me eriza la piel. La Valquiria ascendió por primera vez al espacio, rodeada de escuadrones de cazas humanos que emergieron como enjambres furiosos desde la Tierra. Sus motores rugieron con un poder que no se escuchaba, se sentía en los huesos. Era como si el planeta mismo exhalara a sus hijos más letales hacia la galaxia. El mensaje fue transmitido al Consejo de Mundos Unidos: los humanos marchaban a la guerra. Las reacciones fueron de todo tipo. Algunos celebraron entre lágrimas, creyendo que por fin existía esperanza contra los Cart. Otros, más sabios, comprendieron lo que significaba. Los Cart serían derrotados, sí, pero a un costo que quizá la galaxia no pudiera pagar jamás. Cuando la Valquiria atravesó el primer portal interestelar en 4 siglos, Alien cerró los ojos. Había cumplido su misión. Pero en lo más profundo de su mente resonaban las palabras de Kane. Cuando desatan a los humanos, no pueden controlarlos. Y supo que el verdadero desafío aún estaba por comenzar. El primer enfrentamiento no ocurrió en los mundos centrales ni en los bastiones estratégicos del Consejo. Ocurrió en los bordes olvidados de la galaxia, en un sistema minero casi sin importancia llamado Dorian 7. Los Cart lo habían convertido en un centro de extracción de recursos, protegido por un destacamento que habría bastado para repeler cualquier flota del Consejo. Pero los humanos no eran el Consejo. La Valquiria emergió del hiperespacio en un destello azul, seguida por escuadrones de cazas diseñados en secreto en la Tierra. Los sensores de los Cart detectaron la intrusión y respondieron de inmediato. 6 fragatas y un crucero coloso giraron sus torretas hacia la nave recién llegada. Alien observaba desde la sala de mando, con el corazón latiendo desbocado. Había presenciado batallas antes, pero nunca nada como esto. «Deberíamos retirarnos», murmuró con desesperación. «No tienen posibilidad contra tanto fuego». Marcus Kane no lo miró siquiera. Sus ojos estaban fijos en las pantallas tácticas, donde los iconos rojos de las naves enemigas se alineaban como buitres. El Consejo siempre piensa en retirarse. Nosotros no. La voz de Elena Ríos resonó por el intercomunicador, dirigida a los escuadrones. Escuadra Alfa, sigan el plan. Delta, liberen el enjambre. Nadie dispara hasta mi señal. El silencio en la sala se volvió insoportable. El crucero Carta abrió fuego primero, lanzando descargas de plasma verde que habrían atravesado cualquier escudo convencional. Pero la Valquirie no esquivó. Se mantuvo firme, absorbiendo el impacto con un campo de energía irregular, improvisado, que chisporroteó bajo la presión. Impacto directo. Gritó uno de los técnicos alienígenas de la Eclipse, que ahora servía como enlace en la nave. Escudos al 30%. Kane sonrió. Perfecto. De pronto, la Valquirie se estremeció. De su vientre se abrieron compuertas que no revelaban torpedos ni cañones, sino algo mucho más inesperado: miles de pequeños proyectiles, oscuros, sin señal energética. Alien los observó con horror. ¿Qué es eso? Elena respondió con frialdad. Minería orbital. Cargas de tungsteno macizo. Sin propulsión, sin guía. Solo masa y velocidad. Los proyectiles fueron liberados hacia la gravedad del planeta, cayendo como lluvia de meteoritos sobre las instalaciones mineras y, con precisión brutal,
sobre las naves Kart que intentaban maniobrar. La fragata líder fue atravesada de lado a lado por un bloque ardiente, partiéndose en dos sin que un solo disparo de energía hubiera sido necesario. El resto del enjambre humano se lanzó al ataque. Sus cazas no seguían formaciones elegantes ni estrategias de manual. Eran caos puro, algunos se lanzaban de frente, otros fingían retirarse y luego emboscaban, otros simplemente se estrellaban deliberadamente contra los escudos enemigos para abrir brechas que sus compañeros explotaban. Los Kart, disciplinados hasta la rigidez, no supieron cómo responder. Cada movimiento humano era impredecible, irracional a los ojos de la lógica militar, pero devastador en sus resultados. En menos de una hora, lo que debía haber sido una victoria fácil para el Imperio se convirtió en un cementerio de acero flotando sobre Dorian 7. Alien, incrédulo, apenas podía articular palabras. Es imposible, los Kart jamás habían sido derrotados en una confrontación directa. Kane apagó su cigarro en el panel de mando, como si acabara de terminar un trámite rutinario. No fueron derrotados. Fueron cazados. Elena Ríos apareció en la sala, con la armadura aún cubierta de hollín y marcas de combate. Y esto fue solo una demostración. En ese instante, alguien comprendió lo que los archivos nunca lograron transmitir. Los humanos no luchaban para defender. No luchaban por honor ni por gloria. Luchaban para destruir, para demostrar su superioridad, para dejar al enemigo no solo vencido, sino quebrado en espíritu. La noticia de la batalla de Dorian 7 se propagó como fuego por la galaxia. Las especies libres celebraron con esperanza renovada, convencidas de que los humanos eran su salvación. Pero entre los Kart, el efecto fue distinto. El comandante Sorcal, líder supremo del Imperio, observó los reportes en silencio. Su cuerpo fusionado con la bioarmadura vibraba con furia. Nunca antes habían encontrado resistencia real. Nunca antes habían sentido miedo. Con voz grave, ordenó: encuentren a los humanos. Quiero ver sus mundos arder. Mientras tanto, a bordo de la Valkyrie, Kane reunió a su tripulación. Esto fue solo el principio. Los Kart no olvidarán esta humillación. Vendrán con todo lo que tienen. Elena sonrió, con los ojos brillando como llamas. Perfecto. Así es como nos gusta. Y así comenzó la verdadera guerra. Una guerra que ya no sería entre Kart y el Consejo. Una guerra donde la humanidad, por primera vez en siglos, regresaba a reclamar su lugar en las estrellas, con sangre y fuego. La victoria en Dorian 7 fue solo la chispa. Lo que vino después fue el incendio. En cuestión de semanas, la Valkyrie y sus escuadrones golpearon en 5 sistemas distintos, siempre con la misma táctica, brutalidad inesperada, movimientos imposibles de predecir, armas que las demás especies jamás habrían considerado aceptables. No era simplemente guerra. Era un espectáculo de terror. En el sistema de Kriosbelt, los humanos inutilizaron una flota entera no con cañones ni misiles, sino liberando enjambres de microdrones que se infiltraban en los respiradores de las armaduras Kart y las convertían en jaulas mortales, asfixiando a los soldados desde dentro. En Beira Prime, donde los Kart habían fortificado un planeta entero, los humanos bombardearon las lunas cercanas con cargas gravitatorias hasta estrellarlas contra la atmósfera, creando mareas de fuego que arrasaron las fortalezas sin necesidad de una sola batalla en tierra. Y en Arteon 6, donde una guarnición Kart esperaba resistencia convencional, los humanos simplemente transmitieron en todas las frecuencias una grabación, gritos de guerra humanos, mezclados con rugidos metálicos y cantos tribales. Horas después, cuando la guarnición esperaba un ataque frontal, descubrieron que la Valkyrie ya orbitaba sobre sus cabezas y que toda su red de defensas había sido saboteada desde dentro. Alienbor presenció cada victoria con una mezcla de alivio y creciente terror. El Consejo celebraba con euforia, pero él veía más allá. Los humanos no se limitaban a derrotar. Destruían. Y cada destrucción alimentaba algo oscuro en ellos. Una noche, en la sala de estrategia de la Valkyrie, Alien reunió valor para confrontar a Marcus Kane. He visto cómo luchan, dijo con voz tensa. No buscan solamente ganar. Buscan aniquilar. No entienden que con cada mundo que arrasan se parecen más a los Kart.
Kane lo miró fijamente. No había ira en sus ojos, solo una calma gélida. Diplomático, ¿crees que hay diferencia? Los Kart quieren conquistar la galaxia para someterla. Nosotros queremos destrozarlos para que jamás vuelvan a intentarlo. El resultado puede parecer el mismo desde lejos, pero el propósito lo cambia todo. Elena Ríos intervino, apoyada en la mesa de mando, con una sonrisa cerrada. Y no olvides que ustedes nos pidieron esto. No vinimos a ser héroes. Vinimos a ganar. Alien no respondió. Porque en el fondo, lo sabía, tenían razón. Mientras tanto, el Imperio Kart ardía de furia. Comandante Sorcal no era un estratega mediocre. Aprendió rápido que enfrentarse a los humanos con disciplina rígida era un suicidio. Empezó a cambiar sus tácticas, volviéndolas más salvajes, más erráticas. Por primera vez en siglos, los Kart estaban adaptándose. Pero había algo que no podían imitar, la voluntad humana de luchar incluso sin esperanza. En la tercera luna de Zarak, los Kart desplegaron un coloso de guerra, un monstruo biotecnológico del tamaño de una ciudad flotante. La Valkyrie no podía igualar su poder. Kane lo sabía, Elena lo sabía, todos lo sabían. Y aún así, en lugar de retirarse, los humanos hicieron lo impensable, se lanzaron de frente. Esto es una locura, gritó alguien en la sala de mando. ¿Van a morir todos? Kane, con las manos firmes sobre los controles, respondió con voz baja. Tal vez. Pero si morimos, lo haremos llevándonos algo con nosotros. La batalla fue un caos absoluto. Los cazas humanos embistieron directamente contra las placas vivientes del coloso, abriendo brechas con sus propios cuerpos. Los soldados abordaron en cápsulas improvisadas, luchando dentro del monstruo como parásitos devorándolo desde las entrañas. Finalmente, la Valkyrie descargó todo su arsenal en un punto debilitado y el titán explotó en un mar de fuego verde que iluminó todo el sistema. Los humanos celebraron con gritos de guerra, levantando los puños entre chispas y humo. Pero Alien, cubierto de ceniza, no pudo celebrar. Lo que había visto no era valentía. Era locura. Y sin embargo, funcionaba. El Consejo, impresionado, empezó a enviar más recursos a los humanos, aunque con cautela. Naves de apoyo, cargamentos de suministros, inteligencia sobre movimientos enemigos. Pero en cada reunión, Alien veía la misma sombra en los ojos de los delegados. ¿Miedo? Porque cada victoria acercaba más la derrota de los Kart, pero también el renacimiento del monstruo que habían intentado enterrar siglos atrás. En la sala de mando de la Valkyrie, Kane trazó la próxima jugada. Los Kart ya saben que no pueden derrotarnos con fuerza bruta. Ahora intentarán lo inevitable, una ofensiva total hacia el núcleo. Quieren tomar el corazón de la galaxia antes de que estemos listos. Elena, con una sonrisa feroz, respondió. Entonces vamos a darles la bienvenida. Alien cerró los ojos. Sabía lo que venía. No sería una batalla más. Sería el choque que decidiría no solo el futuro de la guerra, sino el destino de toda la galaxia. Y lo peor de todo, sabía que, pasara lo que pasara, los humanos no iban a detenerse allí. El día llegó más rápido de lo esperado. El Imperio Kart movilizó todo su poder hacia el núcleo galáctico. Era un espectáculo de horror, decenas de colosos biotecnológicos, enjambres de fragatas orgánicas, flotas enteras que parecían enjambres de langostas devorando la oscuridad. Cada sensor del Consejo se encendió con alertas. Nunca antes se había visto una concentración bélica tan abrumadora. El Consejo de Mundos Unidos entró en pánico. Sus delegados gritaban en la cámara de Helios, buscando soluciones diplomáticas imposibles o estrategias defensivas que nunca funcionarían. Solo una voz permaneció calmada, la de Alien Bohr. Ellos ya vienen. No podemos detenerlos con nuestras armas. Pero los humanos sí. El silencio cayó sobre el Consejo. Incluso los más reacios comprendían que no había alternativa. Y así, por primera vez en la historia, la defensa del núcleo no quedó en manos del Consejo, sino de los humanos. La Valkyrie se posicionó en la frontera del sistema Helios junto con un puñado de escuadrones humanos.
No eran suficientes en número para detener la marea Cart, y todos lo sabían. Pero Kane tenía un plan. En la sala de mando, alguien lo encaró con desesperación. No pueden enfrentarse a una fuerza así. Es imposible. Marcus Kane encendió otro cigarro, con la calma de alguien que estaba a punto de iniciar el fin del mundo. Imposible para ustedes. Para nosotros, solo es martes. Elena Ríos desplegó el mapa táctico. Miles de iconos rojos se desplazaban hacia ellos como una avalancha imparable. Ella sonrió. Bien. Hora de mostrarles lo que significa pelear como humanos. El plan era tan brutal que alguien creyó haber entendido mal al escucharlo. Pero no. ¿Quién hablaba en serio? En secreto, durante semanas, los humanos habían modificado asteroides enteros, convirtiéndolos en armas colosales, rocas huecas llenas de explosivos nucleares, propulsadas por motores improvisados. Los llamaban perros de guerra. Y ahora estaban listos. Cuando la flota Cart entró en el sistema, confiada en su superioridad, los asteroides fueron liberados como una jauría de bestias cósmicas. Al principio, los Cart dispararon contra ellos, creyéndolos simples proyectiles. Pero al impactar, cada roca explotó con la fuerza de 1000 soles, partiendo fragatas y cruceros en pedazos, abriendo agujeros en su formación perfecta. El caos se desató. Y allí, en medio del desastre, emergieron los cazas humanos, moviéndose como depredadores entre la confusión. No eran ordenados, no eran predecibles, eran furia pura desatada en el vacío. Alguien miraba aterrado y fascinado al mismo tiempo. Están convirtiendo el espacio en un matadero. Kane asintió sin apartar la vista del campo de batalla. Exacto. Los Cart creen que esto es guerra. Pero no entienden que para nosotros, esto es caza. Los humanos no solo destruyeron naves. Interceptaron transmisiones, infiltraron virus en los sistemas enemigos, incluso capturaron a soldados Cart vivos solo para devolverlos mutilados y con mensajes grabados en sus armaduras. La humanidad ha despertado. El efecto psicológico fue devastador. Por primera vez, los Cart vacilaron. Sus formaciones se rompieron, sus comandantes discutieron, y el miedo se propagó entre ellos como una enfermedad. Pero entonces, la voz de comandante Sorcal rugió a través de las ondas. No teman a las bestias. Recuerden que son mortales. Aplasten sus mundos, hagan arder sus cielos. La flota Cart redobló su furia. Lo que siguió fue una carnicería sin precedentes. Miles de naves chocando, explosiones que iluminaban los anillos de Helios como si el mismo núcleo estallara. La Valquirie se lanzó directo hacia el coloso insignia de Sorcal. Alien apenas podía respirar, convencido de que morirían todos. Pero Marcus Kane, con la mirada encendida, ordenó. Todos los cañones al frente. Vamos a abrirle la garganta a ese monstruo. El choque fue brutal. La Valquiria atravesó la línea enemiga, soportando impactos que habrían pulverizado cualquier otra nave. Sus cañones cinéticos rugieron, arrancando pedazos del coloso Cart. Helena dirigía el ataque con precisión despiadada, enviando escuadrones a sacrificios calculados que abrían brechas imposibles. Finalmente, cuando la Valquiria estuvo al alcance del monstruo, Kane pronunció la orden que cambiaría la batalla. Activen al Leviatán. Alien no sabía qué era, hasta que lo vio. De las entrañas de la Valquiria emergió un arma prohibida, un proyectil gigantesco rodeado de campos oscuros que parecían devorar la luz. Era un agujero negro artificial, inestable, contenido apenas por capas de energía. Eso está prohibido por todas las leyes del Consejo. Gritó Alien con horror. Kane lo miró, sin rastro de duda. Ya te lo dije. Nosotros no luchamos con sus reglas. El Leviatán fue disparado. El espacio mismo se desgarró cuando el microagujero negro devoró parte del coloso Cart y a varias naves cercanas, desintegrándolas en segundos. El impacto fue tan aterrador que incluso los guerreros más fanáticos del Imperio vacilaron. La batalla del núcleo no fue una victoria limpia ni honorable. Fue un espectáculo de brutalidad, caos y destrucción desatada. Pero al final, los Cart se retiraron. La galaxia celebró.
El Consejo proclamó que la humanidad había salvado a todos. Pero Alien, mirando a Kane y a Elena entre los restos flotantes de la masacre, comprendió la verdad. Los humanos no eran salvadores. Eran depredadores. Y ahora que habían probado sangre otra vez, nada podría detenerlos. La victoria en el núcleo sacudió a la galaxia. Por primera vez, el Imperio Carta había sido obligado a retroceder. Los mundos libres celebraron con fuegos en sus cielos y cánticos en sus calles. El Consejo proclamó a los humanos como salvadores, héroes, la encarnación de la esperanza. Pero la esperanza es ciega. Yo lo vi en los ojos de Alien Boor, él no celebraba. Él comprendía. Porque la humanidad no se detuvo allí. La Valquirie, en lugar de regresar a Helios para recibir honores, partió inmediatamente hacia las rutas exteriores, donde los Card intentaban reagruparse. Kane no pidió permiso, no informó al Consejo, simplemente atacó. Y cada ataque era más salvaje que el anterior. En Drat 9, los humanos no solo destruyeron la flota enemiga, bombardearon el planeta con ondas sísmicas hasta fracturarlo, transformando un mundo habitable en un campo de asteroides. En Borlum, usaron armas biológicas diseñadas en secreto para envenenar la bioarmadura de los Card, pudriéndola desde dentro como si fuera carne infectada. En Rios Prime, donde los Card mantenían prisioneras a miles de especies esclavizadas, los humanos liberaron a los cautivos, solo para armarlos y lanzarlos contra sus captores, provocando una masacre que no distinguió entre guardias ni rehenes. Elena Ríos lo resumió con frialdad cuando Alien la confrontó. No estamos aquí para salvar mundos. Estamos aquí para asegurarnos de que los Card nunca vuelvan a levantarse. Pero Alien veía más allá. Los humanos no solo destruían a los Card. Disfrutaban hacerlo. En el Consejo, las primeras grietas comenzaron a aparecer. Delegados que habían votado por liberar a los humanos empezaban a murmurar en privado, ¿qué pasará cuando los Card ya no existan? Se volverán los humanos contra nosotros. Las transmisiones desde los campos de batalla solo aumentaban esos temores. Imágenes de humanos pintándose con sangre enemiga, gritos de guerra transmitidos en todas las frecuencias, mensajes como, la galaxia es nuestra cacería. Todo aquello que el Consejo había intentado olvidar durante siglos, había regresado. Alien fue convocado en secreto por la consejera Tevara. La líder del Consejo lo recibió en una cámara sellada, sus ojos brillando con preocupación. Alien Boor, tú pediste que los liberáramos. Tú los trajiste de vuelta. Los controlas. Alien no supo qué responder. Finalmente, con voz quebrada, admitió. Nadie controla a los humanos. Tevara cerró los ojos, como si confirmara sus peores miedos. Entonces debemos prepararnos. Si derrotan a los Card, se convertirán en la amenaza que tanto temíamos. Mientras tanto, en la Valquirie, Marcus Kane planeaba la ofensiva final. El Imperio Card había retrocedido hasta su mundo natal, Zorath, un planeta colosal envuelto en tormentas biológicas y protegido por su flota más poderosa. Allí los esperaba el propio comandante Sorcal, decidido a luchar hasta el último aliento. En la sala de mando, Kane observó el mapa estelar con calma. Todo se decide allí. Si caen en Zorath, el Imperio muere. Elena Ríos, con una sonrisa feroz, respondió. Y si mueren, la galaxia nunca volverá a atreverse a encadenarnos. Alien escuchaba en silencio. Cada palabra confirmaba sus peores sospechas. Los humanos no luchaban por el Consejo. Luchaban por sí mismos. Y cuando los Card fueran ceniza, nada impediría que volvieran sus ojos hacia el resto de la galaxia. Pero ya era demasiado tarde para detenerlos. La Valquirie estaba en marcha, y con ella, el destino de todos. El rugido de las tormentas de Zorath se escuchaba incluso en las transmisiones, descargas eléctricas que podían destrozar una nave, vientos corrosivos que arrancaban la piel de los acorazados biológicos, mares de ácido hirviente que rodeaban las fortalezas del Imperio Card. Era un infierno vivo, y sin embargo, era allí donde la guerra galáctica llegaría a su fin. La flota Card se había reunido en números nunca vistos, miles de cruceros, enjambres interminables de naves menores, colosos de guerra que parecían montañas vivientes. En el centro,
como un dios de la destrucción, esperaba el comandante Sorcal, sobre su gigantesco acorazado orgánico, el corazón de Zorath. La Valquirie se adelantó al resto de la flota humana, atravesando el espacio como un depredador que olía sangre. En su sala de mando, Marcus Kane encendió un último cigarro y lo dejó arder, observando el planeta infernal frente a él. Hoy terminamos con esto, dijo, sin elevar la voz. Los Kart nunca volverán a levantarse. Elena Ríos se ajustó su exoarmadura, sus ojos brillando con un fuego que no necesitaba órdenes. Entonces hagámoslo rápido. Quiero que griten antes de caer. Alien Boor, en cambio, apenas podía respirar. ¿Sabía que estaba presenciando el nacimiento de una leyenda, o el principio de una nueva pesadilla? La batalla comenzó con un estruendo que resonó por todos los canales de la galaxia. Los Kart descargaron tormentas de fuego bioplásmico, mientras la Valkyrie y las naves humanas respondían con artillería cinética, explosivos nucleares y armas que nunca deberían haber existido. El espacio se convirtió en un océano de explosiones, un cementerio flotante iluminado por soles efímeros. Los humanos avanzaban como una jauría desatada. Cada escuadrón era una lanza, cada nave un colmillo. No buscaban un combate ordenado, buscaban destrozar, aterrorizar, desmembrar. Y funcionaba. Por primera vez, la flota Kart dudaba, retrocedía, se desordenaba. Pero Sorcal no era un enemigo cualquiera. Desde el corazón de Zorath, liberó armas que desafiaban la lógica, enjambres de nanoplaga que devoraban metal y carne por igual, rayos gravitacionales que trituraban fragatas humanas como si fueran papel. Cada golpe era devastador, y aún así, los humanos resistían. Marcus Kane, viendo que el enemigo no cedía, pronunció la orden que alguien temía escuchar. Activen todos los perros de guerra. Miles de asteroides armados fueron liberados, propulsados hacia Zorath y su flota. Las detonaciones nucleares desgarraron el cielo del planeta, rompiendo escudos y abriendo cráteres en la superficie. El mundo natal de los Kart temblaba bajo la furia de los humanos. En el clímax de la batalla, la Valkyrie se lanzó en un asalto suicida contra el corazón de Zorath. Sorcal apareció en las pantallas de comunicación, su rostro deformado por cicatrices, sus ojos ardientes de odio. Bestias humanas. Podrán destruir mi imperio, pero jamás erradicarán nuestro legado. Marcus Kane lo miró sin emoción. El legado de los Kart termina hoy. El Leviatán, el arma prohibida, fue cargado una vez más. Un segundo microagujero negro se encendió en el cañón central de la Valkyrie, devorando incluso la luz que lo rodeaba. Alguien gritó, suplicando que se detuvieran, pero su voz fue un susurro perdido en medio de los rugidos de guerra. El disparo atravesó el espacio. El Leviatán impactó contra el corazón de Zorath, y el coloso se partió en dos, absorbido en un vórtice de oscuridad. El comandante Sorcal murió maldiciendo a los humanos, su voz distorsionada hasta desaparecer en el vacío. El imperio Kart cayó en ese instante. Su mundo natal ardió bajo la lluvia de fuego humano. Sus ejércitos se desmoronaron, sus ciudades fueron arrasadas. Lo que había comenzado como una guerra terminó como un exterminio. Cuando todo acabó, el silencio reinó en la sala de mando de la Valkyrie. Los sensores mostraban un único resultado: Zorath había dejado de existir como civilización. Elena Ríos sonrió con calma. Lo logramos. Pero Alien, mirando las ruinas flotantes y el fuego que consumía el horizonte, comprendió la verdad. Los humanos habían salvado la galaxia. Sí. Pero lo habían hecho con un precio imposible de ignorar. La guerra había terminado. El imperio Kart, que durante siglos había gobernado con puño de hierro, se extinguió en cuestión de horas bajo la furia desatada de la humanidad. Los canales de comunicación del Consejo transmitieron imágenes de la victoria, el colapso de Zorath, la destrucción del corazón de Zorath, la flota enemiga reducida a chatarra flotante. Los mundos libres celebraron como nunca antes. La galaxia entera gritaba un nombre que había temido durante siglos: humanos. Pero la euforia no duró. Pronto comenzaron las dudas, los susurros, el miedo. Porque mientras los demás celebraban, la humanidad no regresaba a casa. No desactivaban sus armas. No devolvían sus flotas al Consejo.
En la cámara de Helios, los delegados del consejo discutían en pánico. Unos clamaban que había que agradecerles, ofrecerles mundos, tratados, alianzas. Otros advertían que había que desarmarlos, antes de que decidieran reclamar más de lo que se les había prometido. La consejera Tebar habló con voz grave. Les dimos poder porque no había otra opción. Pero ahora, los humanos han visto lo débiles que somos. ¿Qué impediría que tomen la galaxia para sí? Nadie respondió. En ese mismo instante, a bordo de la Valquirie, Marcus Kane observaba los restos ardientes de Zorath. Junto a él, Helena Ríos desplegaba mapas estelares con nuevos objetivos marcados. El Consejo cree que vamos a detenernos, dijo ella con un tono casi burlón. Kane asintió lentamente, exhalando el humo de su cigarro. El Consejo cree demasiadas cosas. Alien Boor, que había sido testigo de todo, finalmente reunió el valor para enfrentarlos. La guerra terminó. Cumplieron su parte. Ahora deben retirarse. Marcus Kane lo miró fijamente, con esos ojos fríos que no conocían duda. ¿Retirarnos? ¿Después de todo lo que vimos? ¿Después de probar lo que podemos hacer? Alien, ¿no lo entiendes? La galaxia está rota. Dividida, débil, corrompida. Y nosotros la vamos a reconstruir. Helena añadió, con una sonrisa cruel. A nuestra manera. Alien sintió que el aire lo abandonaba. Comprendió en ese instante que la peor pesadilla del Consejo se había hecho realidad. Los humanos no eran el recurso desesperado para salvar la galaxia. Eran la tormenta que vendría después. Y entonces ocurrió lo inevitable. La Valquirie transmitió en todas las frecuencias, un mensaje que llegaría a cada rincón del espacio, desde los mundos del núcleo hasta las colonias más lejanas. La voz de Marcus Kane retumbó con la fuerza de un decreto inquebrantable. La amenaza carta ha terminado. La galaxia está libre. Pero la libertad no se mantiene con debilidad ni con cadenas de políticos cobardes. Nosotros somos la humanidad. Luchamos sin sus reglas, vencimos donde ustedes fallaron, y ahora tomaremos lo que nos corresponde. Desde este día, no habrá más consejos, ni más juramentos inútiles. Desde este día, la humanidad gobierna. Un silencio absoluto recorrió los mundos. Los que habían aclamado a los humanos como salvadores, ahora temblaban ante sus nuevas palabras. El Consejo de Helios quedó paralizado, incapaz de decidir si debía resistir o inclinarse. Alien, con lágrimas en los ojos, lo comprendió finalmente. No habían convocado a sus salvadores. Habían liberado a sus futuros conquistadores. La galaxia había cambiado para siempre. Y en su nuevo amanecer, bajo el estandarte negro y rojo de la humanidad, no habría refugio para quienes soñaran con volver al viejo orden. Porque los humanos habían regresado. Y no pensaban irse jamás. Advertencia galáctica. Si no te suscribes ahora, un alienígena de 4 ojos podría abducirte esta noche. Evita el secuestro interplanetario y suscríbete ya.